Une. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Uno debe amar este maldito país. Uno debe amar esta mierda de país. Hay que amarlo para poder tener el coraje de hablar mal de él y no hablar mal por un estado enfermizo de la persona. Quiero un país con humor, donde se pueda hablar mal del gobernante y de quien lo eligió, que tengamos el derecho de detestar y querer al presidente. José Ignacio Cabrujas. Con este texto que me pasó Erika en días pasados, recibimos a Víctor Maldonado, quien nos va a dar una cátedra de esto, que además quiero saludar al gran Fernando Pinilla, caricaturista, porque a través de una caricatura de él promocionamos este encuentro con Víctor y le robamos a Víctor algo que está en su blog, esta interrogante: ¿por qué un radical no es un extremista? Bienvenido, Víctor. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido, Mingo. maestro Cabrujas también. Y, sí, la verdad es que es sorprendente que la entrada sea precisamente con la memoria de alguien que en su momento planteó también las cosas como se debían plantear, advirtió un conjunto de características que lamentablemente nos acompañan como país y llamó a la resistencia contra el silencio complaciente. Así es. Porque hay que decir las cosas. Y yo creo que en parte los problemas de este país es que se ha pasado demasiado la mano para consolarse a sí mismo y a veces no se ha palmeado la espalda como para despertar. Y yo creo que nosotros deberíamos estar en ese despertar. Bueno, te cuento, mi querido Mingo, que viendo alguna noche de estas un programa, el infame, con un periodista de tu época, pues, ¿no? Que él decía: yo lucho contra el extremismo, todos los que no quieran, digamos, la paz son extremistas, yo nunca voy a estar, y lo decía, digamos, con la payasería que le caracteriza, pero también, digamos, con una especie de obsesión en el ánimo que a mí me llamó la atención. Y yo dije, no, yo creo que hay que establecer ya las diferencias entre lo que es un extremista y lo que es un radical. Porque los radicales no son extremistas son ellos. Y lo primero que hay que decir es que el extremista es aquel que en su militancia no busca la verdad, que en su forma de ver al país se resiste al sentido de realidad y que practica, por lo tanto, un supremacismo enfermizo que los lleva a practicar el exterminio de todos los que no son como ellos. ¿Exterminio de qué tipo? Bueno, cuando tú ves la tiranía del abajofirmantismo, claro, ellos están practicando el exterminio contra todos los que no piensan como ellos. Cuando tú ves a la gente o a los grupos que niegan el talante del régimen y dice: no es tan malo, podemos cogobernar con ellos, este no es tan difícil. Tú lo conoces y la verdad es que es simpático. Bueno, estos están negando la verdad y la realidad. Cuando tú, que en la introducción, en la parte de las noticias anteriores, decía, bueno, es que un policía gana 130 bolívares. Cuando nosotros pasamos de largo esa situación del país, en la cual hay los servidores públicos están sometidos a la esclavitud. Y por lo tanto con el incentivo de la matraca, porque ¿quién sale y regresa a su casa con 130 bolívares? ¿Quién sale y regresa? No con el incentivo, la propicia para que pueda subsistir. Claro, o sea, bueno, porque es que lo peor del totalitarismo es que genera un conjunto de incentivos para que aquí no haya ley, para que aquí no haya seguridad jurídica, para que aquí se imponga la fuerza y no la razón. Entonces, el extremista, yo lo decía en mi artículo, cuidado, extremista es Fidel Castro, extremista es Daniel Ortega, extremista es la vicepresidenta
de Colombia, Colombia. con sus declaraciones infames Sí. No, de esta terrible, semana. Deplorable. Extremista, deplorable. por supuesto, es el chavismo, Lina Ron o cualquiera de los representantes. Tacón. Extremista es BTV completo. Sí, ¿ok? exacto. El completo, desde el himno nacional de la mañana hasta el himno nacional Ujú. de la medianoche. Pero sucede que es mucho más cómodo y es mucho más cobarde llamar extremistas a los que nos autodenominamos radicales, porque al final hay un conjunto de características del radical venezolano. Vamos a contrastarlas con el extremista. Exacto. Sobre todo el venezolano. Por ejemplo, el radical venezolano no cree que el ser humano tenga la posibilidad de ser el hombre bueno y nuevo que los extremistas plantean. O sea, nosotros creemos que el ser humano tiene un conjunto de características complejas, y lo decía Antonio Yo Sánchez pensé que tú García. ibas a comenzar porque el radical busca la verdad. No, A diferencia claro, es que porque Eso me parece tiene clave. una conciencia clara de que es el ser humano, no come cuentos con versiones caricaturescas del ser humano. El ser humano con poder es el lobo que es capaz de devorar al Lo que hombre. sea. ¿Ok? Entonces lo primero que hay que decir es, a mí no me metas el cuento de que esto es una especie de gran jornada del abrazo en familia, No, y no. que los malos se van a convertir en buenos y que los buenos van a olvidar lo que le hicieron los malos. eso es paja. Entonces yo creo que los radicales parten del principio de la sospecha de la humanidad redimida por la bondad. Pero te Sino interrumpí que cuando ibas a citar a Antonio. no, bueno, no, es Me que parece interesante que Antonio Sánchez esa García, referencia es muy importante. en uno de sus ensayos sobre literatura política, él advertía sobre nuestra mala costumbre de tratar de ocultar en un discurso condescendiente, eso que tú leías Eso de es, Cabruja, claro. eso que realmente somos. Entonces, cuando Cabruja habla así, que dice, quita el celofán, Ujú. ¿ok? Y dice, es que somos esto. Sí. Ahora, el compromiso es precisamente amar, querer y luchar y tratar de redimir un país de mierda. Ujú. ¿Ok? Entonces, ¿qué somos? Decía Antonio Sánchez García, el monstruo que ocultamos con nuestro discurso racional, humanista, que aflora ese monstruo vengativo, soberbio y prepotente, lo decía Antonio Sánchez, ante la pérdida de Dios y la pretendida divinidad del caudillo todopoderoso. ¿Qué somos? Los que nos hincamos ante el caudillo del momento, Ujú. los que perdemos por eso sentido de realidad, los que le concedemos al caudillo del momento cualidades que no tienen, los que nos dejamos amordazar por ese caudillo, los que nos dejamos someter, los que nos dejamos colocar en situación de servidumbre. Y siempre ha sido así. Lamentablemente sí. Ah, caramba. Somos ese horror que ocultamos. Somos esa irrefrenable tendencia a concederle el escenario y el atrio al demagogo brutal que viene por nosotros. Por eso, el primer atributo del radical es que no se engolosina, no se embeleza, no se erotiza con el político poderoso. El radical venezolano tiene por lo tanto un permanente espíritu crítico que trata de obstaculizar, que denuncia constantemente esas ganas de coito sublimado que la mayoría quiere realizar con el hombre o la mujer del momento. Pero O se sea, queda solo. Porque ahí el quiero, no sé si pago, estaré en la eso está en la quiero conversación. que lo empecemos a conversar de ahorita. porque- El pago está en la inmensa. Bueno, Mingo, discúlpame. O sea, nosotros vivimos aquí. Ujú. Nosotros no tenemos publicidad. A nosotros no nos. Yo ayer fui a una reunión donde yo decía, bueno, es que ya ni me saludan, pues. ¿Ok? Y yo decía, oye, Gran ejemplo. qué bueno Mingo que se atreve, yo tengo que atreverme más a salir. Se atreve, Mingo va a inauguraciones de libros, Mingo va a presentaciones de tales y cuales cosas, pero la verdad es que nosotros estamos sometidos a una soledad institucional simplemente porque no queremos caer en los márgenes del promedio. ¿Ok? Entonces tú ves, bueno, ¿cuál es el precio por hincarte y ponerte en cuatro patas que te sobra la publicidad si tú tienes un programa de radio? ¿Cuál es el precio de no someterte? Bueno, que no pasa, digamos, ni los pajaritos. ¿Ok?
Esa es la verdad, ese es el precio del radical. Y por eso es que a mí los radicales me merecen, por supuesto, un inmenso respeto. ¿Por qué? No porque los radicales estén, digamos, como testigos de Jehová tratando de convencer a nadie, es que somos los aguafiestas. ¿Ok? Es que, por ejemplo, nosotros no creemos en la unidad, en ese unanimismo, ¿ok? Que la gente dice, si nos unimos ganamos. Ayer lo decían y el otro y el más allá. Como si fuera una plana. Es que si nos unimos ganamos. Lo decía Caleca. ¿Sí? Caleca tiene una campaña que dice, bueno, si nos unimos y logramos 10 millones de votos, nadie nos gana. Unirnos quiénes y entre quiénes y bajo el qué costo. Bueno, un poco de gente, pero yo se lo leí. Bueno, se lo leí a él. Ok, tú llegas y dices, bueno, pero Caleca, explícame tú, esas 10 millones de personas, ¿quiénes son? ¿Quiénes, además, esas 10 millones de personas, cuál es el punto central de unión? Capriles. Guaidó. Como en la caricatura. Rosales. Ok, lo que pasa es que estos tipos que han secuestrado la dirección política, que no la quieren soltar, que nos colocan a nosotros en una situación de asco moral permanente, estos tipos no son centrípetos, son centrífugos. O sea, nadie quiere nada con ellos. O sea, nadie se siente cómodo y esperanzado cuando, digamos, nos obligan a seguir. Y por eso, la barbarie implícita de la tiranía de los abajo firmantes. Por eso es que cuando tú lees la lista de las 150 personas encabezadas por Luis Ugalde y Ramón Guillermo Aveledo diciendo, esto es lo que hay, esto es lo que debe ser, por favor no lo compliquen. Cuando tú ves eso y ves que la tercera firma es Elías Pino, ¿ok? Cuando tú dices, bueno, toda la intelectualidad, toda la élite del país está conspirando contra nuestra libertad, contra la verdad, contra el sentido de realidad, no es nuevo, contra la esperanza. No, es que es de siempre. Una gavilla itinerante. Es que ellos se creen los dueños del país, es que ellos desprecian a todos aquellos que le llevan la contraria. ¿Y qué hacemos los radicales? Decimos, ese unanimismo asqueroso no es la solución del país. Nosotros nos resistimos a la trampa del punto medio. ¿Ok? Nosotros no creemos que esa unidad que tiene como centro la corrupción, la entrega, la connivencia con el régimen, eso no va a liberar al país y eso, por supuesto, genera mayor servidumbre. Nosotros se lo preguntamos esta semana a Humberto Calderón Berti. Él es muy elegante, pues, ¿no? Para expresar las cosas, porque nosotros le preguntábamos no como hombre de petróleo que es, sino como político, que nos dijera y nos contara íntimamente qué le pasó a él. Y en esencia lo que le ha pasado a él, a esa persona, que es valiosa, es esto que tú estás describiendo. Bueno, que Humberto llegó... Y como él muchos. Creyó, y cuando... Yo también jugó, y claro. Sucede que cuando vio, se consiguió con la mafia en acción. Y no le gustó. Exacto. Sí, no le gustó. Y ojo, a Humberto Calderón Berti, esa mafia en acción, yo recuerdo, me lo dijo JJ Rendón y voy a cometer aquí una infidencia. Entonces JJ Rendón dijo, bueno, yo estoy trabajando con Guaidó. Ese fue el momento en que yo rompí con JJ, yo me salí de su grupo. Y me dice, yo miré a los ojos de Florido y me pareció que decía la verdad. Y dije, bueno, te felicito, yo vivo en Venezuela. Yo no vivo en Miami, ¿ok? Y sucede que cuando, me dice JJ, cuando yo les pregunté quiénes eran los verdaderos adversarios de esta movida con Guaidó, ellos dijeron, y esto es típico, los guerreros del teclado, o sea, los radicales, y Humberto Calderón Berti. ¿Ok? ¿Y por qué Humberto Calderón Berti? Bueno, porque es un sapo. Así de simple. ¿Ok? Porque nos delató. ¿Ok? Esto es verdad. Entonces, claro, cuando tú tienes a una clase política que cree que los radicales son los enemigos a vencer, claro. ¿ok? Y que creen que los sapos, o sea, los que los delatan a ellos, los que los sacan del o sea, los que violan la omertá, que es la gran ley mafiosa, ¿tú crees que son los enemigos a vencer y no el régimen? Ya con eso me lo cuentas todo. ¿Sí? Entonces, claro, por eso es que el radical tiene un compromiso imbatible con dos cosas, con la verdad,
A eso iba. Que la exige y la practica, Claro. y con el sentido de realidad. ¿Qué es sentido de realidad? Bueno, que es que la realidad tú no le puedes Y de poner cláusulas responsabilidad. condicionales, ¿vale? La realidad no es ni mejor ni peor. Por eso es que yo comenzaba diciendo, mira, nosotros creemos en el hombre tal y como es, que puede ser tan bueno como un santo y tan malo como un tirano. ¿Ok? ¿Y tú sabes cuál es la prueba de la bondad o la maldad del hombre? Lo de que dice el dicho castellano, dale al hombre poder y lo conocerás. Sí. O darle dinero y lo conocerás. Entonces, ese hombre buenista que yo creo que el venezolano no vale, no. El venezolano es Capriles y sus errores y su corrupción. El venezolano es Guaidó y su necedad. El venezolano es la egolatría de Leopoldo López y su forma de enriquecerse haciéndose el pendejo con su mamá y su mujer. El venezolano es Nicolás Maduro, es su mujer, es el otro. Y entonces lo que no es María Corina. Entonces nosotros tenemos que reconocernos en eso para sacar de ese hombre complejo y multidimensional lo mejor en función de liberarnos. Pero si vamos a creer que somos muy buenos, que somos muy maravillosos, no vale. El venezolano es aquel que por supuesto está en un invento que dicen 70% de los venezolanos son emprendedores. No, están en una relación de sobrevivencia, que en un país en donde no hay trabajo y donde además afuera te cerraron todas las puertas, tú tienes que ver qué haces aquí para sobrevivir. Víctor Y de eso se Maldonado. aprovecha tanto el régimen como su colaboración sumisa. Víctor Maldonado, hoy hay muchas inquietudes, muchas preguntas, muchos planteamientos para Víctor, que nos está brindando una clase magistral de esto, porque un radical no es un extremista. Un intervalo breve con Máster y en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Mes de la mujer. Mes de la mujer. Y usted, mi querida amiga, ¿qué es lo que quiere? Que la consientan. Y entonces se viene hoy o mañana, que es viernes, o el sábado al Salón de Belleza Tarena. Con doble E. Tarena, en el Centro Comercial Galerías Prado del Este. No tiene pérdida. Ellos están en el local 3, en la planta alta, justo al final del pasillo, a mano derecha. Allí de toda la vida está el Salón de Belleza Tarena y la van a atender. Primero que está Teresa, pues que es la anfitriona, que es la que la va a recibir a usted. Y ella es una maestra estilista con posgrados en este oficio, la alfombra roja. Y usted allí siempre va a adquirir y a tener y a lograr el look Pretty Woman, el look de la mujer bonita. Haga su cita. Es preferible 0414-222-6577 del Salón de Belleza Tarena, con todo cariño. Y la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Ellos son amigos nuestros y nos indican todos los días, insiste en esa campaña de mensajes institucionales, porque, bueno, a lo mejor mucha gente no nos hace caso, pero ojalá que alguien se detenga y se le sacuda la conciencia. Yo a veces les digo a ustedes, usted maneja bien, ¿verdad? Usted cumple con las leyes y con las reglas de tránsito. Deténgase un momento a ver su entorno. Y de alguna manera dígale a la gente que lo está haciendo mal. Ahí hay correctivos que empezar a poner. Fíjese, los motorizados. Estoy viendo cada vez personas que van sin casco. Y esa autoridad que le dimos la cola el otro día a dos muchachos, le decíamos, ustedes deben parar, ¿vale? A los motorizados y tienen que, mire, ponerlos a que entren por el aro, porque es un peligro para ellos y para la gente que está manejando y circulando alrededor de ellos. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, mucho más que gasolina. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Es clave la búsqueda de la verdad, nos recuerdan aquí en Mingo Blanco TV. Víctor Maldonado sigue aquí con nosotros, amigos, en esta explicación sustantiva para lo que nosotros estamos transitando en Venezuela. ¿Por qué un radical no es
extremista. Y la gente apela a sinónimos también, pues, ¿no? Tú tenías un resumen para Víctor. Sí, bueno, tenemos aquí la pregunta del señor Gustavo Maiz, que quisiera conocer tu opinión sobre la narrativa de los políticos en este momento, sobre la diferenciación de los venezolanos en el exterior y los que están en el país. Y también tenía el comentario por acá del señor, es que están entrando los comentarios, Víctor, has alborotado el chat de RCR. Félix Guedes hacía un comentario y Nelson Félix Guedes dice: los radicales somos personas que ya no nos calamos más engaños, tenemos apostillados el papel de pendejos desde hace años y ya está bueno de tanta burla. Así resume tu análisis y diferenciación entre extremista y radical, entre otras cosas. Bueno, no, saludos a todos los amigos del chat. Yo los quiero mucho y la verdad los respeto mucho y cuando hago mi programa pues son nuestros compañeros, ¿no? ¿Tienes chance mientras estás haciendo el programa? Bueno, trato. No les respondo, pero bueno, yo les respondo en vivo. O sea, yo dialogo con ellos, ¿no? Okay. Por supuesto no tengo los 8,000 seguidores en línea que tiene Mingo, que es yo siempre digo un cañón. Es un cañón intervalístico, intercontinental, ¿no? Pero bueno, se hace el esfuerzo. Mira, en manos de esta colaboración el país es de plastilina y por lo tanto no cabe extrañar que la gran discusión sea si los venezolanos del exterior son venezolanos o no. ¿Ok? En manos de los radicales el país es uno solo y hay que luchar por los derechos de todos. Y no es posible que un programa de liberación del país comience quitándole los derechos a los venezolanos que por necesidad se han tenido que ir del país. Así no se comienza, así se continúa la servidumbre. Y cuando yo hablaba en términos de la verdad, agarré, por cierto, que cuando escribí el artículo, que creo que fue el 7, el 6, y lo publiqué el 8 de marzo, las lecturas de la misa de ese día decía, bueno, yo los he mandado como ovejas en medio de lobos. Y bueno, ¿quiénes son los lobos? Los lobos son los mentirosos, que además siempre andan en manada, que además son capaces de morder a todo aquel que disiente, que son los que tienen además acceso privilegiado a muchos programas. ¿Se hacen pasar por oveja? A muchos programas diciendo, mosca con los extremistas que son los radicales. Aquí no podemos llegar a ningún conflicto. Aquí hay que, digamos, el gran abrazo del oso. O sea, si tú te vas a dejar abrazar por el oso te va a matar. No te quiere abrazar, te va a matar. Entonces, nosotros hemos sido firmes en eso de decir, cuidado, cualquier cercanía con la agenda del régimen no te va a convenir. Entonces, claro, nos colocamos en la circunstancia de que ¿dónde estamos ahora? Estamos ahora en una narrativa que nos quieren imponer, ajena al sentido de realidad, creyendo que ahora sí esto va a salir por elecciones, creyendo que el régimen va a respetar las reglas del juego electoral, creyendo que el régimen no va a practicar un ventajismo por diseño que efectivamente, como dice tu vecina, comienza por hacerte la vida imposible a la hora de demostrar tu identidad, creyendo además, no, es que van a decirlo así, no, si tienen su cédula, en el exterior pueden votar. Ya, ahí están los consulados, solo que entonces la cédula te la hacen una misión imposible. Claro. Entonces, claro, cuando el radical dice la vía electoral no es el camino, salen y te llaman extremistas, la jauría de lobos que sin sentido de realidad quieren seguir jugando a la sombra del régimen que les da los mendrugos que les sobra a la nomenclatura del régimen. Entonces, claro, cuando tú ves, y uno lo ve con sorpresa, el decir, bueno, y de verdad estos creen, a ver, ¿de verdad tú crees que el elenco del fracaso, que el G4, que el grupo de Manuel Rosales, Leopoldo López, el Voluntad Popular, Enrique Capriles y sus satelitoides van a dejar que uno fuera de ellos sea el candidato de su plataforma unitaria? O sea, ¿dónde está tu sentido de realidad? Son los convocantes. No, es que ellos son los convocantes, los organizantes, los designantes y los patrocinantes. Entonces
O sea, vas a alquilar el hotel para el otro. ¿Ok? Vas a alquilar, digamos, la fiesta para el otro. Entonces, de nuevo, sentido de realidad. Y después entonces tú buscas la verdad. ¿Cuál es la verdad detrás de esto? Exacto. O sea, ¿cuáles son los alcances de la verdad detrás de esto? O sea, ¿quién sufrió conversión? ¿De verdad tú crees que los mismos del elenco del fracaso, que han fracasado siempre, que saquearon monómeros, que no han dado una sola explicación real de los años del interinato, que viven por encima del medio de los venezolanos, porque hay que ver lo que significa vivir afuera, pero ellos viven con una normalidad asombrosa y fantasiosa? Son ellos los que efectivamente ahora van a contribuir a hacer absolutamente diferente a lo que hicieron antes, de verdad. Y entonces el radical dice, yo no lo creo. Y yo, como radical, te advierto, a ti que te estás acercando ingenuamente, te digo, tú eres ingenua, pero por otro lado te digo, oye, si te acercas mucho caes en el remolino, y si caes en el remolino terminas siendo lo mismo que ellos. Sí. ¿Ok? ¿De verdad tú crees que ellos van a ceder el poder? Es que esa es la pregunta fundamental. ¿De verdad tú crees que por las buenas y ayudándolos van ellos a ceder el poder? Y el otro tema que los radicales no se comen es el populismo. O sea, cuando uno les dice, mira, ¿de qué país estamos hablando? Porque el país de hoy es un país con los servidores públicos sometidos a la esclavitud, un país con 3 millones de niños que no pueden ir a la escuela, un país que tiene unas universidades con una infraestructura pero que no tienen profesores, que no tienen alumnos, un país en donde las clases medias no pueden pagar el colegio de sus hijos sin el hacer inmensos esfuerzos, un país que no come completo, un país que vive siempre la circunstancia del último dólar en el bolsillo, que tú tienes que decir, un país que dobla los dedos para que no se te dañe la secadora como me pasó a mí ayer, un país que juega a que no se te piche el caucho, un país que si llueve está jodido y si no llueve también, un país que no tiene electricidad, que no tiene agua, o sea, un país tan sometido a la lucha constante por sus necesidades básicas. Tú me vas a ofrecer qué país de comiquita, porque es que si tú por alguna razón mágica aterrizas hoy en el poder, tienes que resolver los problemas de hoy. Tú tienes que empezar a hablarle al país por eso con la verdad. Señores, esto está muy jodido. No voy a transformarlo porque en 5 años, porque es que además yo creo que no me vas a dar la oportunidad de ser un tirano, ¿verdad que no? Ok. Entonces en 5 años yo voy a tratar de medio limpiar la casa llena de mierda de la que nos hablaba Cabrujas. ¿Cuál sería el gran favor que nos hiciera un gobernante sensato? Resuélveme 3 cosas: que los niños vuelvan a la escuela, que los maestros quieran volver a dar clases, que en los hospitales sean oportunidades para salvarte y no para morirte, y que tú puedas salir a las calles sin tener ese miedo panóptico que tenemos hoy. Si tú lo haces, te vas para el Panteón Nacional y seleccionas donde después quieres que te pongamos. Entonces, claro, por eso es que eso se llama sentido de realidad. No puedes ir más allá. Entonces tú te vas a poner a discutir que PDVSA es nuestra, ¿por qué no se llama regalar? Imbécil, o sea, 1000 veces imbécil. Ok, este país está arruinado. Este país tiene que pedirle rodillas a los inversores privados que vengan a resolver el problema de la ruina y del saqueo que tú conectaste con tu silencio mientras hacías supuestamente familia. Ok, con tu complicidad este saqueo que tú conectaste cuando dijiste que tu modelo era el de Lula, que tú conectaste cuando le pelaste los dientes a Odebrecht. Entonces, por favor, ok, que tú vengas a decir que tú vas a prometerle al país que vas a mantener el estatismo, un estatismo ruinoso. O sea, que tú digas eso, no, nos arruinamos, nos vinimos a menos, aquí hay prioridades, las prioridades son nuestros viejos, las prioridades son nuestros niños, la prioridad es que nosotros estamos en emergencia porque no podemos tirar al pajón a una generación, 3 millones de niños que tienen 2 años y tanto sin escuela. Ustedes se imaginan tamaño drama. Tenemos que reconstruir las comunidades, tenemos que reconstruir el afecto por nosotros mismos y tenemos que construir el coraje suficiente para salir de estos que quieren nuestro mal.
que son los lobos que están alrededor de nosotros, que bueno, no hemos tenido más remedio que estar aquí, que creemos en la bondad de los todos los días a ese país que tú has descrito, claro, porque van a los restaurantes, porque van a los hoteles 5 estrellas, porque van a los conciertos, porque van a los estadios, porque se dan una gran vida, pues, ¿no? Claro. Y eso mismo forma parte de la misma complejidad. Y que además supone una bofetada a la compasión. Claro. Que es lo que hemos hablado millones de veces. Ese otro país existe, sí, pero ese otro país no nos salva, nos hunde, no les interesamos, no somos parte de ellos. Tú te asomas a ese otro país y ese es el país de la brutal indiferencia. Y tramposo. ¿Ok? Ese es el país de la trampa, ese es el país de la connivencia, ese es el país que llega y te dice, pero tú no vas a hablar mal del gobierno, ¿no? Claro. Si quieres tú una publicidad. Ese es el país que no quiere que nadie se mueva. Ese es el país que solo existe en el marco de un ecosistema criminal del cual se nutren. La teta esa da leche podrida, ¿ok? Pero ellos ellos son esos seres perversos que necesitan esa leche podrida para poder subir. Pero el país es otro. El país es de los que se levantan todas las mañanas pensando, oye, quisiera comer en la noche. ¿Ok? El país, pero ese es el país también que existe, es el país del esfuerzo, el país de las mayorías, el país de la gente, el que piensa en su familia, el país, el que no deja morir al viejito de su comunidad, es el país del vecino. Ese país existe, pero ese país está aplastado por esta barbarie, el que además es chillona, que nos hace ver que lo otro es lo único que importa. No, por eso es que el radical estorba. Pero ¿cómo hacemos para que el radical no estorbe y sea mayoría en el país? Después de que todo lo que tú has descrito lo decía Eric del Búfalo ayer en mi programa, que a mí me dio mucho contentamiento, como decía mi querido amigo Antonio Cova, porque es lo que yo creo que hay que hacer. Eric del Búfalo dice, tú eres tu propia luz. Úsalo para sostener a tu familia, úsalo para sostener a tu comunidad. Si todos usamos nuestra luz en nuestra familia, Venezuela será un gran alumbrón. Y ellos que son oscuridad saldrán corriendo. Wow, qué buen mensaje, Víctor. Con eso se lo demos a Eric. Erika quiere que Eric venga pronto. Mira, 3 segundos. Mario Briceño Iragorri en 1952, cuando hablaba de la traición de los mejores. Hago mío el deseo con el que termina su escrito. Yo solo deseo que cuando los ciudadanos se acerquen a dialogar con los hombres que se dicen portadores de la verdad y de la esperanza, sepan distinguir la buena de la mala palabra. Que no sigan al primer gritón de esquina que lo invita a engrosar las malas causas, ni se dejen llevar ciegamente por el primer simulador que escale cátedras encumbradas. Que afinen su antena para captar el sentido de las frases y para distinguir la voz de quienes les pintan el buen camino de la voz melosa e insinuante de quienes intentan engañarlo. Amigo, la lucha ha sido siempre la misma. Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Gran Víctor. Felicitaciones por esta clase, vale. Mira, le aguaste los ojos a la señorita Erika. Qué raro. Qué raro. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos,